el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó: ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro: el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Este evangelio ya lo hemos escuchado también en otras ocasiones, otros días, pero son otros paralelos. Me refiero a otros de los evangelios que narran este mismo acontecimiento. Lo importante es esto: Jesús les pregunta quién dice la gente, y luego quién dicen ustedes que soy yo. La primera parte, quién dice la gente, como que Jesús no le da mucha importancia. No sé si te fijaste en eso. Inmediatamente pasa a la siguiente pregunta: ¿por qué será? Recordemos que Jesús lo que busca no es tanto multitudes solo porque sí. Jesús no busca fans. Jesús no busca como los que quieren tener más likes, más me gusta en sus fotos, en sus videos de Facebook, de YouTube. Jesús no busca followers, seguidores, así en ese sentido. Jesús busca discípulos, apóstoles, quien se sienta comprometido, identificado, primero que nada, identificado con Él, con su plan, con su misión, y por lo tanto comprometido con Él. Entonces por eso inmediatamente les dice, cuando Pedro le dice: tú eres el Mesías, Jesús no se detiene a hablar de su mesianismo. Jesús pasa ahora a decirles: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho. Habla de sufrimiento, habla de dolor. Quizá como que les está diciendo: bueno, ustedes que me conocen, o tú, Pedro, que me conoces, sabes que yo soy el Mesías, sábete que tengo que padecer. Y si te identificaste con mi causa, con mi manera, con mi estilo, y voy a sufrir, ustedes también. De manera que el Señor no nos promete, o no promete, que al que lo sigue no va a tener problemas. Jesús mismo, la redención la obra con un problema muy serio, vamos a llamarle así problema, con el dolor de su propia cruz, con su sufrimiento, con el abandono de los demás. Ahora, ¿nosotros cómo vivimos? El Mesías vivió esto. ¿Tú cómo vives? ¿Tú cómo experimentas la gracia? ¿O cómo reaccionas cuando te das cuenta que estás viviendo una persecución, que estás viviendo algo difícil, algo para lo que no estabas preparado, un desprecio, una ofensa? El Mesías lo vivió, Jesús lo vivió. ¿Tú estás dispuesto a vivirlo también? ¿Tú estarías dispuesto? ¿O te negarías? Yo no puedo padecer eso, yo no debo, ¿por qué tengo que sufrir? Ayer celebrábamos a uno de mis santos de devoción y que admiro mucho, un sacerdote que fue injuriado, que fue despreciado, cuando él solo hacía el bien. Fue incomprendido incluso por la misma iglesia o por gente de iglesia, al grado que le prohibieron celebrar misa con la gente, confesar, tener relación por carta también. Y él dijo: si la iglesia manda, así está bien, yo voy a hacer lo que la iglesia diga. Con todo el dolor de mi corazón, dijo el Padre Pío, pero los que van a padecer es la gente. Y estuvo 5 años viviendo ese castigo injusto. A veces no soportamos una pequeña incomprensión. El Padre Pío, que celebrábamos antier, nos enseñaba eso con su propia vida. Hoy yo creo que Jesús en el Evangelio nos lo dice: ser el Mesías va a costar. Tú, que estás identificado conmigo, nos dice Jesús, sábete que vas a vivir persecuciones, que vas a vivir cosas difíciles, pero al final vendrá la resurrección, porque no se queda ahí, no se queda en el dolor, no se trata de ser masoquista, habla de resurrección. Que nosotros recordemos el plan de Dios en mi vida
va a ser siempre con miras a la resurrección, a la Pascua, sí, al triunfo, pero en el camino puede haber dificultades, de hecho las va a haber. Si no las hay, entonces estamos viviendo otro camino. Lo importante es que si cuando lleguen, aprender a vivirlas con paciencia y con amor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.